Doncs comencem. Benvinguts i benvingudes tots avui en aquesta formació del Consell, que anem fent formacions referent al CESGAN i aquesta és una més. L'última que vam fer va ser al novembre del 2024 i des del Ministeri han cregut oportú tornar a fer un refresh en tot el tema de la certificació dels animals que viatgen a fora, tot el tema del CESGAN amb animals de companyia. Molts ja em coneixeu, jo em dic Ana Vilà, porto tot el tema de gestió tècnica i ja estem aquí des del Consell, com sempre us dic, a estar obert a totes les propostes que vosaltres desitgeu fer. És una eina, és una via oberta, per tant, faig una miqueta de presentació a vosaltres perquè pugueu disposar del Consell per totes coses que vosaltres vulgueu treballar amb ell, o suggerències, o formacions, o de qualsevol cosa. Doncs moltes gràcies. Donem pas avui a la introducció. Hi haurà la Sandra Borjabat, ella és la coordinadora de sanitat animal a Catalunya. Ens explicarà una miqueta les unitats per la certificació d'animals de companyia a Catalunya i després hi haurà una sessió pràctica a càrrec de la Beatriz Arroyo, que és inspectora de sanitat animal a Barcelona i parlarà tot el tema de la certificació d'animals de companyia que viatgen a tercers països. Dit això, donem pas a la Sandra. Bon dia, bona tarda, Sandra. Buena tarde a tothom. Bueno, presentarme lo primero de todo. Soy Sandra Borjabat, como ha dicho, soy la coordinadora de las unidades de certificación y de los puestos de control fronterizo en los aspectos de sanidad animal que encontramos en Cataluña. Y bueno, hoy queremos dar una formación que sobre todo la parte más práctica estará a cargo de Beatriz, pero yo sí que quería participar con una pequeña introducción sobre quiénes somos y un poco los puntos de contacto de las diferentes unidades de Cataluña, que a lo mejor pueden ser de gran utilidad. Os voy a compartir una presentación muy breve para dejarle luego paso a mi compañera Beatriz. ¿Veis la presentación? Sí. Vale. Bueno, pues simplemente empezar y, bueno, una breve presentación de quiénes somos, porque a lo mejor hay gente que no sabe exactamente ni quiénes somos, ni qué hacemos, ni dónde estamos. Perdona, Sandra, creo que estás compartiendo o sea, que no estás compartiendo lo que son las diapositivas. ¿No? Hay una centro. Vamos a probar, a ver. Vale, bueno, si la estás haciendo en plan desde fuera, ok. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo entero, pero vamos a ver. Un segundo. Vamos a probar, a ver. He cambiado el modo pantalla, igual es eso. Que la última vez me acuerdo que te pasó que no te pasaba la diapositiva cuando lo compartiste así. Vale, vamos a ver. No. ¿Veis ahora? No, vemos lo que es el PowerPoint, como donde escribes y tal. Ups. Pues no acabo de entender muy bien por qué. Porque le estoy dando a... Si le das a lo mejor al PowerPoint y después compartes, a lo mejor te sale. Sí. Vamos a ver si cambiamos el tono. A lo mejor así, sí. Perdonad, ¿eh? Cosas del directo. Sí, que hemos hecho pruebas y hemos hecho pruebas y salía todo bien. Y en el momento de la verdad, ¿ahora sí? Perfecto, sí. Vale, pues entonces, vamos a ver. Bueno, un poco deciros, ¿estáis viendo qué pasa en las diapositivas o no? Sí. Vale, perfecto. Entonces todo va sobre la marcha. Vamos a empezar. Pues simplemente hacer una breve presentación en el que habrá gente que no sabrá ni quiénes somos, ni a qué nos dedicamos, ni dónde estamos. Somos veterinarios de la Administración General del Estado que hacemos controles veterinarios a la importación procedentes de terceros países, de fuera de la Unión Europea, de animales vivos, pero también de material genético, de productos de origen no animal, como por ejemplo los que van a la alimentación animal o los productos de origen animal
de muy diverso tipo, tanto los que van a la alimentación animal como pueden ser otros tipo pieles o hay otros veterinarios que también realizan controles a las partes de consumo humano, etcétera. Pero también hacemos controles veterinarios a aquellos productos que requieren un control a la exportación, es decir, a la salida de mercancías o animales vivos que van desde un país de la Unión Europea, en nuestro caso en España, a un país que es de fuera de la Unión Europea. ¿Por qué estamos aquí dando esta formación? Yo creo que a medida que pasa el tiempo, cada vez esto está más claro. Pero bueno, sí que es verdad que al principio causó un poco de sensación este cambio y os voy a contar, sí que os quiero contar que tiene una finalidad, que se haga esta certificación de animales de compañía a través de CEXGAN. ¿Por qué? En un primer momento, una persona que quería viajar con su animal a un país que era de fuera de la Unión Europea, venía y nos venía con toda la documentación del animal y un papelito verde que le había dado su veterinario. El papel verde era el certificado veterinario de salud, que por norma general siempre ponía que había sido vacunado de la rabia, desparasitado interna y externamente y que se encontraba en buen estado para viajar. Según qué países iba a viajar esa persona con su animal, esto no era suficiente. Entonces, le teníamos que decir, volvía al cabo de un día, cuando ya habíamos mirado esa documentación, y le decíamos que tenía que adjuntar toda una serie, o bien de tratamientos veterinarios o vacunas, etcétera. Lo que entendía esa persona más lo que le dábamos escrito es lo que llevaba a su veterinario clínico, el cual, pues de lo que le contaba, esa persona intentaba hacer los tratamientos que pudiera o las vacunas que fueran necesarias. Y esa persona volvía, a lo cual a lo mejor al día siguiente volvía a tener otro problema porque le faltaban cosas. Entonces, claro, esto generaba un teléfono escacharrado que en el momento que se obligaba al veterinario clínico a introducir todos esos datos en CESGAN, ya sabía directamente de primera mano qué tratamientos o qué vacunas le tenía que hacer a ese animal para poder viajar a ese país en concreto. Esto nos evita que si el animal no puede viajar ya de primera mano ya le está informando por qué o si tiene que retrasar el viaje o para evitar posibles problemas de personas que acababan viniendo llorando, que no entendían nada y que a lo mejor nos decían que no quería volver a su veterinario clínico nunca más. O personas que a lo mejor se marchaban y que luego tenían problemas para volver. Y bueno, todos sabemos que los animales de compañía son un miembro más de la familia y que, bueno, cualquier cosa que pase con ellos es un drama. Entonces, igualmente, esta participación a través de documentos o solicitudes de exportación de animales de compañía a través de CESGAN es un nicho de mercado voluntario. Si alguien no quiere realizarlo, no pasa nada, no es obligatorio, se puede derivar a otras clínicas, llamando al colegio veterinario, seguro que a lo mejor pueden darle o participar en darle información a esa persona para que pueda realizarlo. ¿Y dónde, como veterinarios clínicos, dónde se debe solicitar? ¿En qué unidades se debe solicitar estas certificaciones de los animales de compañía? Pues bien, deben solicitarse o bien en la provincia de origen del animal, si hay unidad de certificación, en el caso de Cataluña tenemos 4 unidades de certificación, o bien en la de salida. Por ejemplo, un perro de Barcelona que vaya a salir en avión por Madrid podría solicitarlo tanto en Barcelona como en Madrid, pero siempre recomendamos que se haga en la provincia de origen porque ante cualquier problema no nos quedamos con el perro colgado en el aeropuerto de Madrid, sino que ya tratamos de solucionarlo desde Barcelona. Nada, acabar simplemente con los datos de contacto de las 4 unidades de certificación de Cataluña. En el caso de Barcelona tenemos 2 sedes. Una en el centro de Barcelona, en la calle Vergara, al lado de Plaza Cataluña, y otro en el aeropuerto del Prat, en el edificio Cargo Park, ¿de acuerdo? Para recoger certificados, todos son de horario, ambos son de horario de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde. Y os dejo los emails de contacto si tuvierais alguna duda al respecto de algún expediente o consultar antes de hacer la solicitud, etcétera.
que nosotros solemos contestar bastante rápido en este aspecto. En el caso de Girona podéis encontrar la unidad de certificación de la subdelegación del Gobierno en la avenida Jaume I. Entregan certificados de 12 a 1:30 e igualmente os dejo aquí el correo electrónico mascotas.girona@correo.gov.es. En el caso de Tarragona tenemos una novedad que desde febrero de este año ya se encuentran en el centro de Tarragona. Ya están entregando los certificados en el edificio de servicios administrativos múltiples en la Plaza Imperial Tarraco. También entregan los certificados de 9 a 2 y sí que en este caso con cita previa llamando al teléfono. Igualmente, dudas técnicas veterinarias, tenéis aquí un correo electrónico al que podéis consultarle lo que consideréis. Y en el caso de Lleida tenéis la misma subdelegación del Gobierno de Lleida, en la Plaza de la Pau. También van con cita previa y para dudas técnicas tenéis ahí un correo electrónico. Todos ellos de lunes a viernes. Y nada, yo con esto simplemente despedirme y dejarle el grueso de la charla y de la formación a Beatriz. Simplemente hemos visto de dónde veníamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Pues vamos hacia un mundo cada vez más digitalizado, en el que cada vez se está haciendo más esfuerzo por parte del Ministerio de que los terceros países directamente ya acepten un certificado digital. Por lo tanto, vamos cada vez a ir reduciendo el papeleo y directamente estos horarios de recogida de certificados y demás, poder tratar de ir evitándolos simplemente descargando el certificado. ¿Y cómo mejorar en la certificación? Pues esto es lo que os va a contar Beatriz ahora, y yo por mi parte ya simplemente despedirme y que estaré aquí detrás de la pantalla. Y que cualquier duda que nos queráis hacer, pues ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Vamos a dar paso a Bea. Buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Me escucháis bien? Es que Sí. no puedo hablar muy alto hoy. Bueno, por mi parte me presento, soy Beatriz Arroyo, aquellos que me conozcáis de otras charlas o de correos o de el propio CESGAN. Y a los que no, pues me presento, soy inspectora veterinaria en el Servicio de Control Oficial de Frontera en Barcelona. Por tanto, esta charla está bastante enfocada en Barcelona, pido disculpas, pero a grueso modo todo es aplicable al CESGAN global. Haré muchas incisiones concretas de la particularidad de Barcelona y, bueno, sin entrar en más detalle, comienzo a compartir la presentación. Decir que he intentado que sea lo más práctica posible. ¿Se ve bien? ¿Se ve correctamente? Sí, perfecto. La pantalla, sí. Perfecto. He intentado hacer que sea lo más práctica posible y pasaré rápidamente a aquellos puntos de teoría, salvo que alguien me pida que me detenga más en ellos. Una recapitulación de esta es la tercera charla que llevamos. Del año pasado quiero remarcar cosas positivas y cosas que aún tenemos que seguir haciendo un pequeño esfuerzo. Hemos notado que gracias a las últimas charlas en el último año, especialmente en el último trimestre, ha aumentado positivamente la cantidad de solicitudes que se envían con antelación suficiente, así como aquellas que podemos emitir a la primera. Por así decirlo. Esto y en Navidades, que en tráfico me refiero a movimiento, y por lo tanto, si a lo mejor decidimos en un día 60 solamente en Barcelona, volumen, y de ese volumen 20 se pueden emitir a la primera de la semana, nos ayuda muchísimo a poder gestionar de forma tranquila, sosegada y de la forma lo más completa posible cada solicitud, ya que hay algunas que requieren que se emplee uno o más tiempo en ellas para garantizar que cumple con la normativa del tercer país. Así que ese esfuerzo que hacéis vosotros al otro lado de educar al propietario, de hacer las cosas con una antelación suficiente, de ser capaces de
leeros tranquilamente todo antes de elevar la solicitud y, por así decirlo, lanzarla y que sea lo que Dios quiera. Entonces, cuando hacéis el esfuerzo activo, a la larga se traduce en una gestión mucho más eficaz y lo agradecemos muchísimo. O sea, se ha incrementado, antes era rara la solicitud que estaba bien y ahora pues a lo mejor de cada 10, pues 2 o 3 se pueden emitir a la primera. Yo ayer hice 7 mascotas y de las 7, 2 las pude emitir a la primera, así que todo eso se agradece. Después, el formato PDF, lo mismo. Desde que empezáis a subir las solicitudes en formato PDF ganamos mucho tiempo, ya que si no el programa se colapsa, a veces hay que reiniciarlo varias veces, a veces no se adjunta todos los archivos, tenemos que ir, se nos pueden perder algunos archivos a la hora de descargarlos, mientras que si lo hacéis directamente en PDF y en 1 o 2, va súper ágil, podemos cotejarlos rapidísimo y en 15 minutos está hecha una solicitud que otras veces tardábamos 1 hora. Y finalmente, el aumento de las consultas previas al vuelo. Esto es positivo porque evita después rechazos por solicitar un certificado no correspondía. A veces hay mascotas que directamente no pueden viajar, las consultáis antes y de esa forma no elaboráis la solicitud, sino que directamente le comunicáis al propietario que no puede viajar. Esto nunca es agradable, pero hay que hacer entender al propietario que esto es un trámite administrativo y que hay que cumplir los requisitos del tercer país. Si no se cumplen, pues hay que hacerlos cumplir antes de viajar y la planificación es esencial. Todo eso es positivo y lo agradecemos muchísimo. Cosas que me siguen comentando tanto mis compañeras como yo misma, que lo voy detectando. Pues siga bien sentado. Por favor, pedir que todos los animales que viajan a países que piden un certificado 24 horas antes, como son Marruecos, Emiratos Árabes y no sé si hay alguno más, estos países, aunque el CSV, el Certificado Sanitario Veterinario, indique 24 horas antes la solicitud con todos los datos del animal, con pasaporte, con algún certificado sanitario de entrada, con el alta en la IAP del chip si no estuviera registrado, con cualquier cosa, la tenéis que grabar igual que cualquier solicitud 10 días antes, dentro de los 10 días antes, para que nosotros ya lo vayamos valorando y os comuniquemos, está todo correcto a falta de subir el certificado. Y este certificado, quiero hacer un inciso porque hoy me lo han consultado por correo, cuando el animal viaja un domingo o viaja un festivo o no se pagan todos de lunes a viernes. Entonces, se admite perfectamente y de momento no hemos tenido ningún problema con Emiratos ni con Marruecos. Se puede hacer en las 24 horas laborables, un viernes a primera hora. Alguna causa justificada, pues si el tercer país lo admite, pues seguro que también se puede grabar con más antelación. Cualquier subsanación que podamos evitar de, por así decirlo, ir a las corridas, tanto para vosotros como para el propietario, es posible siempre y cuando esté justificado debidamente. Y bueno, evitar el spam de fotografías, por favor, porque satura el expediente, a veces no se puede ni abrir. Aquellas consultas que se pueden solventar leyendo la nota informativa. Si lo pone en la nota y nos consultáis a nosotros, os vamos a decir la nota. Vamos a abrir la nota y os la vamos a leer. Entonces, está en la nota. Evidentemente, entendemos que no todas las notas están actualizadas y que algunas hasta se contradicen con lo que pone la web del tercer país. En esos casos está justificado que nos consultéis siempre, no hay problema. Pero hay algunas consultas que se pueden solventar leyendo la nota. Tenéis que entender que nosotros en nuestro día tenemos nuestros expedientes de todo, no solo mascotas, y tenemos consultas de mercados y consultas vuestras, y además de muchas otras funciones. Entonces, es una carga extra que implica que no le podemos dedicar suficiente tiempo a vuestro caso, a vuestro expediente o al del compañero.
Y finalmente no duplicar las solicitudes, que esto todavía se ve cada vez menos, pero todavía se ve. Pues no sé qué tengo que mandar a Hong Kong, no sé si es una no intervención, un genérico, yo lo mando todo. Pues no, por favor, porque eso es trabajo extra para el administrativo, para el inspector y parece que no, pero esto es un engranaje. Entonces se lentece todo el trámite enormemente. Hacer la consulta, os respondemos y grabéis la que corresponde. Me he detenido un poco aquí, pero era necesario. Y antes de pasar esta diapositiva, también un comentario que me han hecho varios compañeros, sobre todo del aeropuerto. Os rogamos que, aunque entendamos perfectamente vuestra situación, veo a Cristina que está saturada, lo sé, lo siento, entendemos que estéis frustradísimos. Yo estaba ahí mucho tiempo, pero no podéis faltarnos el respeto, por favor. Me lo transmiten muchas personas, tanto en los correos como en llamadas telefónicas de algunos veterinarios, que objeto de frustración, pues le falta el respeto a una inspectora que a lo mejor es la primera vez que escucha hablar de este caso. Os rogamos siempre que mantengamos pues un tono, si no cordial, porque no estamos de humor ese día, neutral. Ya no me entretengo más, sigo a la siguiente. Nuestros compromisos de cara al 2025, desde aquí yo no vengo a daros la chapa, también vengo a decir que esto somos conscientes nosotros de nuestros propios errores. Nos encontramos ahora mismo en la elaboración de un documento de armonización de criterios, es decir, somos conscientes de que a pesar de todo sigue habiendo disparidad de criterios en algunos aspectos concretos y es necesario definitivamente atajarlo y nos encontramos en la elaboración de un documento. Y bueno, esto espero que no haya ninguna queja al respecto porque creo que se cumpla la rajatabla, pero respondemos las consultas en 24 horas, como mucho en 48 si hay mucho volumen. Y si alguna vez se nos traspapela o no llega el correo, porque errores informáticos ocurren constantemente, pues no lo volvéis a enviar. Pasadas esas 24 horas. Y a los expedientes de mascotas le damos prioridad absoluta. O sea, yo puedo tener aquí una pila de expedientes enorme que yo lo primero que hago es cribar y las mascotas me las pongo a un lado y les doy prioridad. Y lo hacemos todos por protocolo. O sea que si no os responden a una mascota inmediatamente es porque hay 300 delante. Aquí no me voy a entretener, es lo mismo que Sandra ha dicho. La de Tarragona no está actualizada. Remitiros a la diapositiva de Sandra. Este es un poco lo que he venido comentando, que es esencial que nuestra comunicación sea fluida en todo momento, mediante el correo, resolución de dudas antes de solicitar un certificado y que siempre trabajamos con el menor perjuicio del interesado en mente. Hay también una observación que hoy estaba comentando a las compañeras, que muchas veces parece que queremos poner trabas, es a la inversa. Cada subsanación que hacemos, lo hacemos primero para proteger al propietario y a la mascota, que puede ser denegada su entrada al tercer país, en aras de la salud pública y finalmente para protegerlo legalmente. No podéis certificar cosas que no son verdad. Y cuando alguna vez detectamos alguna práctica de este estilo, no se rechaza por poner una traba administrativa, se rechaza porque principalmente lo hacemos para evitar que se esté certificando algo que pueda poner en riesgo legalmente a la persona que lo está certificando. Y el conflicto de intereses, bueno, lo pongo simplemente por si alguna vez se diera, de que nosotros no podemos recomendar un clínico encima de otro, está absolutamente prohibido. Bueno, esto es una introducción de CEGAM. Si os parece bien, lo voy a omitir un poco. Creo que me detenga si quiere alguien en el chat, pero creo que todos conocemos CEGAM, cómo acceder. Revisad el enlace, esto es de ayer, en la web del ministerio, en la zona de exportación al final de la página, está el enlace directo a CESGAN. Si os está dando problemas para entrar, entrad directamente desde ahí. Yo llevo entrando desde ahí desde ayer y no he tenido problemas porque están haciendo obras en la página web y ha habido algunos problemas. Desde este enlace no hay problemas. Una introducción la misma que ha hecho Sandra para que conozcáis nuestras funciones. Simplemente de aquí lo único que quiero hacer inciso es que, al contrario que la import, donde es mucho más fácil armonizar criterios, a la export cada tercer país tiene unos criterios. Y tal y como se redactan, a veces es confuso o a veces para entenderlos 100%
tenemos que tener un conocimiento de la legislación de ese país y por eso en algunas ocasiones hay paridad de criterios. Y que no hay un modelo único, como algunas veces nos han solicitado un modelo único. Oye, esto es muy complicado, ¿por qué no hacéis el mismo modelo para todos los países? Ojalá fuera tan sencillo, pero cada país pues solicita unas cosas, por desgracia. Finalmente vamos a entrar un poco en materia. Cosas a tener en cuenta a la hora de elaborar una solicitud SESGAN. Esto está muy enfocado a Barcelona. En el caso de Barcelona concretamente, como he dicho Sandra, hay dos unidades certificadoras. Bueno, es la única, pero hay dos sedes físicas y una es Vergara, estamos en calle Vergara 12, y otra es en el aeropuerto de la Terminal 2. Entonces tenéis que indicar en observaciones dónde queréis recoger, porque si no, no iniciamos el trámite porque no sabemos dónde lo vais a recoger. Entonces, como es un papel físico, si lo vais a recoger en el aeropuerto lo tendrán que tramitar y firmar allí. No podemos, no hay un fax ni nada de eso. Por eso es tan importante dejarlo claro. Ojo, las digitales. Las digitales no tenéis que indicar nada porque lo emitimos aquí en Vergara, por defecto. Colocar el correo del propietario y el vuestro, colocar un correo real, un correo que vayáis a leer o al que tengáis acceso de forma global si es necesario, porque a veces os enviamos consultas, bueno, os respondemos o consultas, os enviamos nosotros mismos un correo avisando, oye, por ejemplo, en Ecuador, el Ecuador por defecto se recoge en aeropuerto por los requisitos obligatorios de revisar al animal. Entonces, a veces ponéis recoger en Vergara y tenemos que mandar un correo diciendo, oye, no se os ocurra presentaros aquí, tenéis que ir al aeropuerto. Cosas así, ¿vale? Pues importante el correo porque aquí no hay teléfono, ¿vale? Y cuando llamáis al teléfono, sabed que es el del aeropuerto y que está para import. De forma puntual pueden coger el teléfono para export, pero no es su trabajo. Entonces, sé que es inconveniente, pero de momento en Vergara no hay personal disponible para atender un teléfono, así que hay un correo. Bueno, la junta del formato PDF, soy muy pesada con eso, pero es que es verdad. Y la identificación. Esto ha cambiado a raíz de esta última actualización, que es algo que veníamos advirtiendo. Como persona jurídica o física, uno se tiene que identificar individualmente. Entonces, no es posible que tú certifiques algo que ha visto otro veterinario. Y aunque en muchas clínicas se venía haciendo esta práctica, debido a los turnos de los compañeros, tenemos que insistiros en que esto no es posible. Si un compañero, un veterinario inicia un expediente, lo tiene que terminar él. Y entendemos que es un inconveniente desde el punto de vista de la organización de horarios, pero es algo que no se puede cambiar. Es un procedimiento administrativo, legal, y como procedimiento administrativo que es, nos tenemos que ceñir al mismo. Y aunque resulte inconveniente, y este va un poco a hilo de, bueno, de esta diapositiva de la siguiente, nuestros trámites se efectúan dentro de un horario, siguiendo unos plazos y nos tenemos que ceñir a ellos. No podemos cambiar esto. Igual que no se cambia en el resto de administraciones, esto no deja de ser administración pública. Entonces, este procedimiento administrativo no es un trámite comercial, no es un trámite de medicina urgente y, por tanto, el propietario tiene que asesorarse. Es la responsabilidad del propietario siempre, en todo momento, no vuestra, pero tenéis que comunicarle, transmitirle que un viaje es algo que se tiene que planificar con tiempo, que la mayoría de las veces no se puede hacer de un día para otro y que es algo que ellos mismos, aquí en esta diapositiva lo indico, tendrán que, tendrán que hacerse responsables. Y si por desgracia pierden el vuelo por no haber cumplido estos plazos o por cualquier otro asunto, por muy frustrante que sea para todas las partes, la responsabilidad es del propietario, ni vuestra ni nuestra. Y igual que yo no puedo exigir a la policía que me cambie el DNI porque me voy de viaje mañana, pues aquí no podemos acelerar los trámites. Y aún así lo hacemos, aún así hacemos flexibilidad, pero si no se consigue no tenemos la obligación de hacerlo. Aquí mismo lo indico, lo que se indicaba antes del caso de República Dominicana también, 72 horas.
Marruecos, Emiratos Árabes, adjuntar toda la documentación con el mayor plazo posible, en este caso 10 días, y dejar el examen clínico para lo último, y así ya vais a tiro hecho y no hay problemas. Podremos examinar el animal con total tranquilidad, y cuando digo tranquilidad no me refiero a desidia, sino que me refiero a ser capaces de detectar cualquier posible deficiencia. Esto es un protocolo, digamos, global a la hora de elaborar cualquier solicitud en CESGAN, ya sea ASE, genérico o lo que sea. Siempre antes de hacer ninguna tramitación, como sabéis, hay que leer el chip al animal, aunque ya esté registrado, pero se lee de forma protocolaria y después de leer vacunamos, tratamos, desparasitamos, examinamos. Si el animal llega desde un tercer país y lleva por lo menos 4 meses en la Unión Europea, hay que darlo de alta en España, si estamos aquí en España, y darlo de alta implica subir su microchip en la base de datos correspondiente, y si es necesario elaborar de un pasaporte europeo, por lo que sea, pues se le elabora un pasaporte europeo. Sobre todo si viaja a menudo, esto es esencial. La vacunación, a ser posible, por favor, con la pegatina. Y si además ha sido, bueno, si está expuesta, pues no hay pegatina, pero tenéis que colocar desde qué documento se está transponiendo. Y siempre, esto es esencial, vuestra firma, vuestro número de colegiado, la fecha y el sello. Y bueno, la información obligatoria, pues en el pasaporte o en el certificado veterinario de salud, con algunas excepciones de las que hablaré en adelante. Y muy importante, no certificar a futuro. ¿Esto qué quiere decir? Pues si tú prevés que le vas a colocar una desparasitación a un animal un determinado día, tu práctica interna, yo no vengo aquí a discutírtela, pero sí que es esencial que no me lo digas. Es decir, yo no puedo dar por buena una desparasitación que no se ha colocado. Entonces, no me lo subas. Te subiré la desparasitación cuando se vaya a hacer. Ok. Te subiré el examen clínico cuando lo vaya a hacer. Ok. Pero no nos subáis tratamientos que no habéis aplicado todavía, porque es una mala praxis. Y bueno, yo estuve el diciembre pasado en una reunión de toda la Unión Europea, intercambiando información con distintos compañeros, y nos comentan que incluso en otros países está habiendo un tráfico de mascotas muy elevado y se están encontrando veterinarios que con su buena fe le dan al propietario un pasaporte ya relleno de un animal que todavía no existe, muchas veces para criaderos. Y eso acaba dentro de tramas de tráfico de animales, muchas veces sin el consentimiento del veterinario. Entonces, para evitaros cualquier tipo de problema, por vuestra protección, nunca entreguéis pasaportes en blanco, nunca entreguéis tratamientos en blanco y nunca firméis a futuro para evitar problemas. Nuevamente vuelvo a decir lo que acabo de decir. Me repito mucho, lo siento. La responsabilidad legal, lo que acabo de decir. Un pasaporte es un documento legal, un certificado veterinario de salud es un documento legal, y el certificado de exportación, aunque lo firme yo, lo hago en base a una declaración de un veterinario clínico y también es un documento legal. Y aquellos ases, por ejemplo, digitales como los de Estados Unidos, los campos que vosotros marquéis en los formularios, aunque no vayan acompañados de una firma física, tienen vuestra firma digital y eso también es responsabilidad legal. Así que cuando hacemos subsanaciones, insisto, no son trabas legales. Es una forma de decir, ¿está usted seguro de que usted está certificando esto? Porque no se corresponde con lo que me está acreditando. Y se evitan problemas. Bueno, dudas frecuentes. Cuando nos dicen que hay que poner en contenedor, no aplica. Que hay que poner, bueno, referencia documental, esto creo que era para algunos ASES en los que no hay un certificado veterinario de salud, no es necesario, si no hay un certificado, colocarlo. Podéis colocar el pasaporte, eso sí.
El código de la mercancía, esto es un trámite aduanero, el que os indicamos aquí en la diapositiva. Y el REGA pues no aplica porque esto no es comercial. Y bueno, algunas observaciones al respecto. Esto es más frecuente. Últimamente me estoy encontrando que hay muchos veterinarios clínicos a los que la aerolínea les solicita algo adicional. Comunicárnoslo inmediatamente la aerolínea a nivel sanitario, siempre, no comercial. A nivel sanitario la aerolínea nos puede reclamar nada, ni documentos sanitarios, ni vacunas, nada. Todo lo determina el tercer país en un acuerdo que se ha acordado con el Ministerio de Agricultura. Es decir, la aerolínea aquí no tiene potestad ninguna. Nos enviáis cualquier correo, podéis ponernos en contacto directamente con la aerolínea si es necesario. Y lo que es muy importante es que ninguna persona que tenga un certificado debidamente emitido por nosotros, sin ningún indicio de irregularidad, no puede ser denegada la entrada en el avión, salvo que evidentemente se haya certificado un animal y vaya con 3, por poner un ejemplo. Pero porque nos hemos encontrado propietarios que dicen, no, no me dejan entrar, imagínate un México. México, ¿sí? Bueno, México, por ejemplo, va con una no intervención, es decir, no tiene que llevar ningún documento nuestro. Si va en cabina, no lleva ningún documento y si va como carga, solamente lleva un anexo de paraduana. Y a veces los han dejado en tierra porque no llevaban el típico certificado de exportación CESGAN. En estos casos, por favor, comunicárnoslos inmediatamente porque es una irregularidad de la aerolínea, simplemente. Otras dudas frecuentes, bueno, esto es, por ejemplo, una observación que hemos tenido últimamente. En fecha de validez, ¿es la fecha de expiración de la vacuna o es la duración de la vacuna? La verdad es que es una pregunta muy buena, porque algunos ASES utilizan un lenguaje y otros, que aquí es lo que yo venía a decir, de que por desgracia, a veces los certificados, cuando se elaboran, ya sea por la traducción o por el lenguaje que utiliza el tercer país, no siempre queda clara qué es lo que nos están pidiendo. En este caso, fecha de validez en el caso de Brasil, por ejemplo, significa lo que dura la vacuna, si es trianual, si tiene un año de aplicación. Entonces se le coloca, si fue aplicada, por ejemplo, la vacuna el 1 de enero de 2020, pues caduca el 1 de enero de 2021 si es anual o del 2023 si es trianual. Pero no es la fecha de expiración del bote. Pero hay otros ASES que sí te hacen la diferencia y te piden la fecha de expiración del bote. Entonces, por eso digo que es importante leérselos. No pasa nada, no es algo grave, esto se subsana fácilmente, pero para que lo tengáis en cuenta porque ya es una subsanación. Bueno, aquí me vuelvo a repetir, he grabado una solicitud de ganar a qué, procedimiento administrativo ordinario. Las solicitudes caducan de forma natural a los 10 días. Esto es importante, por eso siempre decimos que lo grabéis con 10 días de antelación y no más. Y por favor, no dejad morir las solicitudes que no deseáis. Yo hoy, por ejemplo, pues tenía una que me han dejado caducar y que la han vuelto a grabar de nuevo. No hagáis eso, por favor. Os respondéis a la subsanación o la canceláis. Pero no nos la dejéis morir, porque eso es otro trámite más que se suma a nuestra pila de to-do diario en el que yo tengo que coger mi pila de subsanaciones y mirar uno por uno, porque a mí no me avisa el CEGAN cuando subsanáis. Entonces tengo que ir uno por uno para ver si me han subsanado. Y hay veces que dices, ¿y esta persona que hago? ¿La aviso o no la aviso? No me está subsanando esto. Entonces, por favor, si no la vais a... porque ya no viaja, porque ha cambiado la fecha de vuelo, o que sea, canceladla desde vuestro lado, que nosotros no la podemos tocar, no la podemos manipular y tampoco la podemos rechazar. Entonces, por eso. Seguimos. Esto es lo mismo que vengo a decir, ¿vale? Es un procedimiento administrativo, nos vamos actualizando y somos un engranaje y va fluido si todas las partes ponemos un poco de nuestra parte. Tipo de certificado. Esto es un poco de teoría. Voy a ir muy rápido aquí, salvo que me pidáis que me detenga. Tipos de ASE más comunes, perdón, tipo de certificado más comunes, genéricos. Genérico implica Unión Europea, es decir, el tercer país pide que se haga lo mismo que pedimos para la entrada. Microchip, vacuna de rabia, examen clínico.
en ese orden. ASE, requisitos muy específicos. Algunos son más específicos, otros son menos, algunos piden test serológico, otros no, algunos piden cuarentena, otros no, cada ASE es diferente. Hay que leérselo y a veces hay una nota informativa al pie. Para los genéricos también, por supuesto. No intervención. Ahora mismo hay más, pero ahora mismo tengo el caso claro de Canadá y de México. Son muy sencillos. El trámite administrativo solo se ejecuta si el animal va en bodega y si no, no es preciso iniciar la no intervención, puesto que con el CVS vuestro, la hoja verde, ya viaja. Legalización en un pasaporte de la Unión Europea, Argentina, Chile, Rusia y otros casos, Australia, Hong Kong, Islandia, que van con su propio... Bueno, Australia ahora tiene un ASE, pero Hong Kong creo que todavía sigue con su doble firma. Islandia es súper compleja, Israel también es un poco más complejo. Y una cosa muy importante, si el formulario no les permite indicar fecha de salida, colóquenlo en observaciones. Eso nos permite a nosotros priorizar su solicitud. No es lo mismo un animal que viaja dentro de 8 días o uno que viaja dentro de 3. Entonces, le vamos dando prioridades. Por eso es importante colocar la fecha de salida junto a recogen al aeropuerto o recogen en Vergara, salvo que el campo le exista ya en el formulario. Genéricos, lo que he dicho ya, se trata de una equivalencia con los requisitos de la Unión Europea. Siempre es obligatorio hacer un certificado veterinario de salud, siempre cuando hay un genérico, aunque tenga el animal un pasaporte. Si hay un genérico de por medio, es obligatorio lo que llamamos clásicamente hoja verde. Oye, que si no lo hacéis digital, estupendo, pero creo que hay países que no lo admiten. Entonces, por eso todavía estamos en esta época de transición y se suele priorizar el verde para la mayoría de los países, salvo aquellos que sean digitales. ¿Qué pasa? Que a veces, aunque sea un genérico, también piden requisitos adicionales de vacunas. Creo que es el caso de República Dominicana, si no se ha actualizado. En esos casos, pues leer la nota informativa y aquello que sea necesario añadir, pues se añade. Si no existe nota informativa y hay un histórico, nos lo consultáis a nosotros y os damos respuesta. Siempre es mejor que no os quedéis con la duda a que hagáis alguna cosa mal por no tener el conocimiento. Nosotros normalmente hacemos la consulta al ministerio y cuando hay un histórico, nos basamos en ese histórico. El ASE, como he dicho, cada ASE es diferente. ASE significa Acuerdo Sanitario de Exportación. Significa que el tercer país ha contactado con el ministerio y tras largas negociaciones llegan a un documento final. Este documento final, como digo, a veces está redactado en un lenguaje más difícilmente comprensible. Lo podéis consultar. Este ASE tiene en el último párrafo, si os vais a información, ahí está, os aparecerá muchas veces la nota informativa y el propio ASE en un PDF. Si le hacéis clic, se os abre y en el párrafo último, en el apartado de información sanitaria, os dice exactamente lo que tiene que cumplir. Hay muchas veces que se nos escapa este típico párrafo de el animal se encuentra libre de tumoraciones o la jaula ha sido desinfectada. Os pedimos que lo hagáis constar, ya sea en el pasaporte en el apartado de otros o en el certificado veterinario de salud, estas frases literales, a menos que sea, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, no hace falta porque es darle clic a los apartados, pero otros países no lo admiten esto. Entonces, es importante que aparezca la frase tal cual. Ya hemos tenido algunos problemas, muy pocos, pero algunos problemas ha habido, por eso somos tan pesados con esto. Sigo. Digitales, ahora mismo estoy un poco al día. ¿Se me oye bien? Porque me sale aquí que mi conexión a internet es inestable. No, no, bien, bien. Ah, vale, vale. Pues eso.
que en el caso de los assets digitales ya no es necesaria la incorporación de un certificado veterinario de salud para Estados Unidos, y que me corrija Sandra porque de momento no he tenido, es que como ha cambiado hace poco, no he tenido la oportunidad de tramitar alguno de los nuevos, pero creo que solamente en el caso de Estados Unidos que no hace falta aportar ningún tipo de certificado veterinario de salud, solo la cartilla o el pasaporte o el certificado sanitario oficial de entrada junto con algún documento adicional si fuera necesario. En estos casos ya no es necesario realizar el certificado veterinario de salud porque simplemente marcando las casillas ya al firmar digitalmente como que estáis dando fe legal de que lo habéis atestado y que se ha realizado de esa manera. Y si fuera necesario llevar a cabo un certificado veterinario de salud para otro tipo de base digital, el digital es el de elección primaria. Disculpa, Bea. Entiendo que esto es nuevo, ¿no? De Estados Unidos. Sí, bueno, lleva ya implementándose creo que desde febrero. No estoy de 100% porque yo llevo aquí en Vergara, llevo un mes, después de haber rotado después del año pasado. Pero creo que, bueno, yo he tramitado varios Estados Unidos en los que no se aporta el certificado veterinario de salud, No. porque los puntos de enlace son suficientes para atestar sanitariamente a este animal. Así lo acepta Estados Unidos. Solamente es este país, solamente Estados Unidos. Solamente para Estados Unidos de momento. A ver, un poco por aclarar este concepto. Sí. La idea es que cada vez vayamos a tener que aportar menos cosas. Entonces sí que desde el Ministerio se está modificando ciertos formularios para que toda esa información que antes venía en el CVS como añadida, en aquellos países que piden extra, pues ya venga en el formulario. No sé, yo creo que hay alguno más que Estados Unidos, no me lo sé de memoria porque manejamos, Seguramente. bueno, muchísimos certificados, cientos, os podría decir, pero la idea es que en todos aquellos que se pueda incluir todas las declaraciones en el formulario que viene en CESGAN, ya no os tengáis que preocupar en añadir un CVS, hacerlo aparte, etcétera. Vamos hacia la digitalización, como hemos hablado antes. Cada vez menos costes también para el propietario y menos trámites administrativos. Sé que de momento esto parece un poco de broma y me parece que me estoy metiendo con vosotros porque sé que burocráticamente esto es muy complejo, pero prometemos que cada vez vamos hacia la simplificación. El ASE no telematizado, en este caso, la única diferencia con los demás es que no está subido digitalmente a CESGAN todavía, y por lo tanto es necesario que os descarguéis el Word, que aquí veis, mira, aquí se ve mejor. Estamos en el apartado de información, animales de compañía, buscáis el país de elección, le hacéis doble clic al ASE, se os abrirá en una segunda pestaña este ASE en PDF, pero aquí en descargas, no sé si ven mi ratón, aquí en descargas a la derecha aparece mascota Moldavia, en este caso porque será sede Moldavia, y lo podéis descargar, y en este caso, como no está telematizado, aunque se tienen que subir al formulario lo que es la información que se solicita, pero es necesario que la transpongáis al ASE. No os preocupéis por aquellos campos que no son de vuestra competencia. Limitaos a los de vuestra competencia, los datos del propietario y del animal. Por ejemplo, número de certificado y determinadas cosas como organismos y tal, eso no tenéis por qué saberlo porque no lo sabéis, porque es algo interno y se lo adjudicamos nosotros. Pero sí es verdad que necesitamos que cumplimentéis el Word por el hecho de que al final nosotros estamos firmando en base a una certificación de un veterinario clínico que es el que ha asignado al animal. Es por eso simplemente. Vale. Y, bueno, y a nivel informático, si a lo mejor no sale, pues probad a ver si tenéis alguna opción de que tenéis que deshabilitar los pop-ups o alguna cosa de esta. Puede ser que sea algo de eso. Yo es que no soy informática, estoy igual de mal de informática que todos. Entonces no puedo ayudar mucho más. Vale, y finalmente las intervenciones, como hemos hablado,
en una no intervención el tercer país considera que el veterinario clínico es suficiente para testar la salud de un animal, no requiere de nuestra certificación por encima y por tanto se admite que viaje con un certificado veterinario de salud. Solamente tendréis que grabar una solicitud de no intervención cuando este animal viaje en bodega por el simple hecho de que aduana le quiere un anexo D, que es este documento que se va a generar cuando demos el visto bueno. ¿Qué pasa? Que claramente si nos subís esta mascota, vamos a verificar que cumple lo mínimo, que en este caso suele ser el chip y la vacunación de la rabia. Entonces, si no estuviera eso bien, pues no lo vamos a emitir, pero es por el simple hecho de que tiene que cumplir con lo mínimo. Y Canadá es lo mismo, pero Canadá en este caso diferencia entre comercial y no comercial, por lo tanto, si el animal viaja solo o si es una transacción comercial, ahí sí que se va a requerir una documentación diferente, probablemente un genérico, efectivamente, si no se ha actualizado, y ahí sí que va a requerir un trámite vía CESGAN más amplio que un animal que viaje acompañado de su dueño y vaya con un CVS en inglés o en francés, que eso es importante. Y si regresa, muy importante, hay un campo dentro de todos los ASES donde te marca si el animal vuela a España o no. ¿Qué pasa? Que si el tercer país es un país que no esté dentro del anexo 2 del 577 del 2013, es un país que requiere test serológico. Si este test serológico se hace antes de salir de España, no tiene que esperar 90 días, que muchas veces pasa pues que la persona se va de vacaciones y no va a pasar 90 días en el tercer país y por lo tanto a la vuelta se encuentra que no le dejan entrar porque no tiene este test. Es muy importante hacerle inciso al propietario de la necesidad de no mentir si es que va a regresar y que por favor se haga responsable porque después a la import nos encontramos también con animales que no tienen este test serológico, tienen que ser rechazados y el rechazo implica que el animal regresa y esta persona regresa y a veces hay problemas de visados, hay problemas de dinero, hay problemas de conflictos. Para evitar todo tipo de conflictos, por favor, test serológico. Si esta persona está en duda de si vuelvo o no, test serológico. Y como simple recordatorio, Rusia ya no pertenece al anexo 2, por lo tanto, animales que vayan a Rusia, test serológico, si van a regresar. Lo que hemos comentado antes, el microchip siempre colocado antes de las vacunas, por favor, y el test 30 días después de la vacunación. Si ha habido una segunda vacunación y no se ha roto la pauta, no hace falta respetar estos 30 días tras la segunda vacunación, porque ya se cumplen desde la primera. Y darlo de alta en la AIAC y hacer un pasaporte si va a regresar a España para evitar problemas. Mucho más cómodo para todo el mundo y más económico y después en el tercer país no tiene que ir buscando. Ojo, esto sí, si se le han puesto vacunas fuera, es decir, si se va de aquí de España con una vacuna que le va a caducar en un mes y lo revacuna ahí en el tercer país, ahora sí que le tienen que hacer el certificado sanitario oficial, aunque tenga un pasaporte. Esto es muy importante porque nos lo seguimos encontrando muchísimo. Un veterinario de un tercer país nunca, jamás de los jamases, puede escribir en un pasaporte europeo. Aquí en España estamos siendo bastante flexibles y no estamos inhabilitando el pasaporte, pero soy consciente de que en otros países encontrarse una firma en un pasaporte europeo, como por ejemplo en Alemania, implica que te lo quitan, te lo destruyen y te tienes que hacer uno nuevo y todo lo que hubiera ahí ya no sirve. Entonces, muy importante, un veterinario fuera de la Unión Europea no puede certificar un pasaporte, nunca, bajo ningún concepto. Los comerciales. Bueno, aquí no me voy a detener mucho porque entiendo que estamos tratando con veterinarios de clínica, pero si hubiera algún tipo de transacción comercial, como por parte de criadores o adopciones de protectoras, es necesario estar dado de alta por la comunidad autónoma, es necesario ser un veterinario habilitado y es necesario atestarlo mediante la comunidad autónoma. Sus sanaciones más frecuentes, certificar a futuro anteriormente comentado, aportar la documentación formativa, por favor un PDF. Si aportáis 2 o 3 no pasa nada, pero no nos aportéis 3 páginas PDF porque es lo mismo, se va a saturar.
Entonces, indicar la sede donde va a recoger el original, porque si no perdemos un día con la subsanación. Solo para Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona no tienen este problema, hasta donde yo sé. El documento es muchas veces, bueno, hemos tenido algunas quejas de que dicen de que les hemos reclamado que en el pasaporte no venga escrito traspuesto desde el certificado sanitario número tal. Es necesario, es por protocolo. Algunas veces algún veterinario, algún inspector ha podido darlo por bueno porque le adjuntáis el CSE, lo puede cotejar in situ, pero como no podemos garantizar que a lo mejor esa persona lo extravíe en algún momento, por favor siempre indicar de dónde está traspuesto. Recordad siempre leeros el ASE para indicar todas las atestaciones posibles en el CSV. Aquí vengo a hacer un inciso que es simplemente una anécdota, pero hay veces que la atestación, o sea, el certificado sanitario veterinario nos indican algunas cosas que no tienen nada que ver con lo que pide el tercer país. Supongo que porque lo hacen por protocolo. Por ejemplo, nos indican el perro no está vacunado de coronavirus para ir a México. Es como México nunca lo ha pedido, es de Colombia. O el perro, no sé, bueno, nos han llegado a decir que está libre de gusanos barrenadores, que bueno, nos reímos un poquito y ya está. Pero simplemente eso, que hay veces que certificamos de sobra cosas que está libre de peste porcina africana, me pusieron el otro día un perrito y yo, menos mal. Pero bueno, nada más. Y Rusia, muy importante, creo que la nota informativa sigue diciendo que hay un ASE, es falso, ese ASE no se puede verificar porque implica unas cuestiones comerciales que no podemos verificar a día de hoy, una serie de cuarentenas y tal. Entonces, a Rusia solo se puede viajar con legalización. Rusia ha admitido que le legalicemos nosotros el pasaporte ruso, pero por favor, primero, tener en cuenta que un pasaporte ruso tiene un formato también determinado con un número único y una cartilla no es un pasaporte ruso y no lo podemos legalizar. Y por otro lado, para irse bien, pero para volver no. Si va a volver a España, tiene que llevar un pasaporte de la Unión Europea. Porque nosotros podemos admitir la exportación con eso porque Rusia lo admite, pero a la import no lo admitimos. Vacunaciones adicionales a la rabia, bueno, lo que he comentado en el caso de Colombia, que existe la excepción al coronavirus canino, en este caso sí. Pero la de HPPIL se tiene que aplicar necesariamente. Eso sí es verdad que como no está en el CSO, como si está la rabia, en este caso nos dicen, está bien si se colocó en Colombia y nosotros no la tenemos que reaplicar. Normalmente Colombia da por buena las cartillas de su propio país, entonces no suele haber problema siempre y cuando no hayan caducado. Si fue aplicado en un tercer país que no fue Colombia, ahí ya puede haber algún problema. El propietario es el responsable de informarse con con el tercer país, con Colombia, mediante el consulado, mediante la vía que considere. Si no sois capaces de recibir una respuesta para no pillaros los dedos, se recomienda revacunar y así no hay problema. Y Brasil, bueno, para Brasil las vacunas adicionales a la rabia son opcionales, no obligatorias, lo digo porque algunas veces nos decís, oye, es que no cumple la de HPPL, es que no lo pide realmente, no es necesario. Y una cosa que el propietario legalmente hablando, solo hay un propietario por animal, no hay más de uno, y es la última persona que aparezca en el pasaporte. Si la persona que va a viajar es distinta a su propietario, siempre tiene que llevar una autorización firmada por la persona que figura legalmente como su propietario. Las notas informativas están disponibles en el apartado Información, Información Animales de Compañía, dentro de CESGAN. Metéis el país a elegir y podéis elegir entre perros, gatos y hurones u otras especies que también hay. Ahora hay bastantes de aves. Podéis consultar, ahí suele haber nota informativa. Si es un ASE, pues el propio ASE porque te atesta los puntos de forma directa. Pero a veces hay información que tenéis que contrastar en ambos. Es decir, a veces hay cosas que vienen en la nota y en el ASE no, y viceversa. Por eso siempre es bueno, sobre todo si es uno que no tenéis muy fresco, consultar las dos. Y la web del tercer país, para cualquier tipo de duda.
nos habéis consultado, por ejemplo, Sudáfrica. Sudáfrica, pues por lo que sea, su web, la que nos aportaron en un momento, no funciona. Se le comunicó al ministerio rápidamente. Y cuando se han agotado todas las opciones, nos enviáis un correo. Exóticos, una pincelada de exóticos. He metido un caso clínico, 2 casos clínicos de exóticos. Cada vez hay más. Como sabéis, pues las mascotas también cambian y se va regularizando poco a poco y cada vez hay más países que admiten aves. Reptiles hay 3 de momento, países que autorizan reptiles con la entrada del ASE, y si no hubiera ASE, ni hubiera nota informativa, ni hubiera histórico, nos enviáis consulta y nosotros se lo enviamos al ministerio. Problemas técnicos estos días atrás, aquí os dejo este pantallazo, cesgan@traxa.es. La mayoría de las veces son cuelgues puntuales, al cabo de media hora se suele solucionar. El caso de ayer que estaban actualizando la página web, pues era un problema del enlace de la barra de direcciones. Siempre os recomiendo ir a la página de exportaciones y le dais link directamente al icono de Cesgan, porque a veces nosotros mismos nos metemos nuestras pestañas guardadas y da problemas. Pues vais a la de Export y os metéis directamente desde el link actualizado de Cesgan que tienen al final de la página web. Y bueno, esto es formulario, pasa tanto de un lado para otro, porque yo, por ejemplo, escribo una subsanación y no me doy cuenta de que como sale a vosotros es distinto a me sale a mí, pero también pasa aquí. Entonces, pues a veces a la hora de escribir en un formulario se ve como lo que aparecéis abajo, que es un poco un galimatías. Pues podemos intentar subsanarlo utilizando espacios o guiones en vez de hacer el enter, porque el enter no lo registra el formulario. Cosas muy puntuales. Preguntas frecuentes. Los mismos. El plazo 24 horas para el examen clínico. Puede existir posibilidad de alguien que se haya conectado más tarde. La solicitud lo más antes posible. Idealmente 10 días antes. Y así lo examinamos todo y os decimos, solo falta el examen clínico. Si el animal viaja domingo, festivo o un lunes a primera hora y no puede pasar a recoger la documentación porque se le va el avión, admitimos el viernes. Nos podéis mandar un correo. Por ejemplo, el otro día una chica me escribe y me dice, tengo una propietaria que se va este día a Argentina con su perrita, pero resulta que no va a estar disponible nada más que este día para recoger el certificado. Y le digo, vale, no hay problema, de forma excepcional, te autorizo a que según grabe la solicitud me escribas un correo con mis iniciales y yo personalmente me encargaré de que el jueves antes de las 2 lo tengas emitido. Pero no abuséis de este sistema, por favor. Es una cosa muy excepcional. Si esta persona se puede pasar dentro de los plazos habituales, porque si yo hago esto con todos, pues es lo mismo que no hacerlo con nada, al final no puedo priorizar a nadie. Esta mascota cuya vacuna no ha cumplido el periodo de vigencia, ¿puede irse? Normalmente no. Hay excepciones muy puntuales y hay muy contadas ocasiones en las que el tercer país nos ha mandado un documento oficial firmado y sellado por el veterinario del tercer país. Pero si no hay tal grado de extraoficialidad, no se puede ir, tiene que respetar los plazos. No me he saltado. Que adjunta una subsanación. Solo la documentación exigida, no aportar toda la documentación. Esto creo que es nuevamente porque a vosotros os sale la pantalla como vacía, pero si ya habéis aportado algo y nosotros nos decimos, salvo que os digamos, oiga, no se ve nada o no ha subido nada, que eso es un error informático relativamente frecuente, pero si os decimos, falta test o falta la cartilla o falta no sé qué, solamente adjuntarnos esto, no nos adjuntéis de nuevo los 17 documentos porque... Hola, doctor. Què tal? Com ha anat això? Estoy en ello. Es bien las 5. Ah, i què? Disculpeu, Pues mira, m'he fotut un susto. Tot? M'he fotut un susto Per què? perquè mira, Disculpeu, Francesc, Disculpeu. si podeu silenciar-vos. ui, Gràcies. Per què? Bueno, la vacuna, si tiene un pasaporte, priorizar el pasaporte, porque vamos más rápido. Que está en la cartilla, no pasa nada, lo que he dicho siempre, se transpone de la cartilla tal, por favor.
por favor. Y si es de un CSO, lo mismo, se transpone del CSO. Una cosa, ¿qué pasa si tenéis dudas sobre si el CSO es legal? ¿Qué pasa si os aporta una fotocopia? Si el CSO veis que tiene cosas raras, nos enviáis un correo escaneando este CSO en PDF, porque el correo le pasa lo mismo que al CEGAN, que implosiona si le pone una foto. Nos mandáis el correo con el PDF escaneado y nos decís, tenemos dudas sobre la legalidad de este CSO, y nosotros os contestamos. Siempre primamos el principio de cautela, es decir, si no estáis seguros, no certifiquéis. Será el chip, se vacuna y se espera 21 días. Y si la propietaria o propietario pone objeciones, le explicáis que que él es el responsable de cerciorarse de los requisitos para viajar y que en este caso, pues el documento con el que entró no cumple con la legalidad o no sé cómo decirlo de forma más diplomática, pero básicamente que tiene que regularizar la situación de su mascota y para ello tiene que leerle el chip, vacunar en España, emitirle la cartilla o el pasaporte correspondiente y esperar los 21 días o los 28 si es Estados Unidos o los que sea para viajar. Y si hay más adicionales, pues más adicionales. Y que, pues por desgracia, pues pasa a menudo y a veces no es culpa del propietario porque lo han informado mal o por determinadas cuestiones. Pero en cualquier caso, como decimos, no podemos acelerar los trámites ni podemos hacer excepciones porque se trata de la salud pública y se trata también de vuestra protección legal. Y lo que he dicho antes del pasaporte, por favor, y de ser muy insistente con los propietarios, que no le escriban en el pasaporte. Y bueno, ¿cuánto tiempo llevo hablando? 1 hora por lo menos, ¿no? Sí, Con ya esta chapa. Sí, si quieres, hay preguntas que las podemos consultas que hay. Sí, preferís las consultas antes de que me meta con los casos clínicos, ¿verdad? Si me vais comentando, no sé si yo Como puedo te ver. vaya mejor. Vea, ¿cómo te va mejor? A ver, yo prefiero las consultas y ya si Vale. da tiempo, pues hacemos un caso clínico. ¿Las leo yo o me las Sí, vas lee tú, diciendo sí, tú? sí. Vale, no sé si lo estoy haciendo en orden. La primera, la duda referente a un perro de viaje a Inglaterra. Vale. Sí. Hola, tenía una duda referente a un perro que viaja a Inglaterra. El caso es que es un perro que va a ir de España a Inglaterra cada 15 días, ya que los propietarios trabajan en ambos países. ¿Qué tipo de documento tengo que enviar? Vale. Bueno, esto lo más fácil, lo más rápido es un pasaporte europeo, porque el pasaporte europeo es válido tanto dentro de Inglaterra como dentro de la Unión Europea. Y en este caso, sí, por desgracia, cada vez que viaje, bueno, en este caso en Inglaterra, tengo que leerme la nota informativa tranquilamente. Es un caso que, si me permite, Sofía, te voy a responder si se puede anotar y la respondo a posteriori, porque me tengo que sentar a leer la nota, porque creo que el Reino Unido es una de estas excepciones que tenemos en las que si hay un pasaporte debidamente cumplimentado con una vacuna correcta, Reino Unido lo admite sin un trámite CEGAN previo. Pero es algo que quiero sentarme y contestarte de forma correcta. Pero creo que sí, que en este caso se puede, o sea, no hace falta que tramites nada siempre y cuando haya un pasaporte europeo, una vacuna al día colocada dentro de la Unión Europea y un microchip que se haya leído y esté dado de alta en España. Y en este caso creo que se admitiría. Vale, Daniela, buenas tardes. Los que tramitamos desde Tarragona, en el caso de la revisión 24 horas antes, también tenemos que poner en la observación que se retirará el certificado en aeropuerto. Entiendo que te refieres a que tramitas en Tarragona, pero vas a recoger en Barcelona. No sé si Sandra se ha conectado y quiere comentar algo al respecto. Sí, si tramitamos en Tarragona, tenemos que hacer todo en Tarragona. Y si tramitamos en el punto de salida, tenemos que hacer todo en el punto de salida, con las prisas que ello conlleva. Una inspección en las 24 horas previas puede hacerse perfectamente antes de que el animal parta del viaje. En muchos, habría que mirar cada certificado en concreto, pero en muchos de ellos yo, veterinario oficial, certifico que el animal es apto
antes de su embarque, 24 horas antes de su embarque. El embarque comienza en el momento que ese animal viaja. O sea que si ese animal vive en Tarragona, ya montarse en un coche para ir al aeropuerto de Barcelona y es el comienzo del viaje. Y por tanto se podría tramitar 24 horas antes. ¿De acuerdo? Exacto, Si no, también se puede hacer en el punto de salida, pero atendiendo a los horarios laborales que hay en el punto de salida. Exacto. Quería añadir además, porque muchas veces Marruecos son personas que viajan en ferry y muchas veces van con prisa porque dicen, no, es que el ferry sale en 24 horas, pero como ha dicho Sandra, las 24 horas antes cuenta en el momento en el que se montan en el coche. Así que eso también se lo podemos comunicar a ellos. No tenemos que certificar nada a priori. Cuando decís que debemos poner que a desinfectar el transportín, ¿cuándo se debe desinfectar ese transportín? Entiendo perfectamente esta consulta. En este caso, yo creo que lo que debería colocarse o escribirse no es tanto que sea colocado en un transportín desinfectado, sino que en este caso, bueno, si os quedáis más tranquilos, lo podéis certificar 24 horas antes con la subsanación que ello conllevaría 24 horas antes si estáis puestos al día. Pero si no, podéis indicarle al propietario, oiga, los requisitos de este país indican que tenemos que declarar esto, por lo tanto, usted puede elegir comprarse un transporte nuevo o declarar que, declara usted de forma firmada y decir, en base a la declaración del propietario, el transporte será desinfectado 24 horas antes de su salida o en el momento del embarque. Siempre hay mecanismos. Los 10 días naturales de validez del CVS se cuentan a partir del día siguiente. Mira, esto es muy importante, ¿vale? Se me olvidó comentarlo. El propio día en el que se está elaborando el certificado ya cuenta. Es decir, si el animal sale el 10, el 1 cuenta. Si el animal sale el 10 y le hacemos el examen clínico el 30 o el 31 del mes anterior, ya son 11 días. A veces, en función del histórico con el tercer país, a veces hemos sido un poco más, ¿cómo se dice?, transigentes, porque tenemos en cuenta que el tercer país puede dar por hecho que, como hemos dicho antes, la propia salida de la persona desde su casa al aeropuerto cuente dentro de este plazo. Pero hay países que son muy exigentes, como en el caso de Australia, como en el caso de China, como en el caso de, ahora mismo no se me ocurre otro, pero Australia y China son bastante claves, en los que nos tenemos que ceñir de forma ultra estricta los plazos que nos están diciendo y que de forma práctica debería aplicarse. Por lo tanto, sí, cuando hablamos de 10 días antes, se incluye el día en el que estamos elaborando el certificado, por lo que podría ser 9 días antes, salvo Rusia, por ejemplo, que admite 14 días en el examen clínico. Entonces, en este caso, pues no pasa nada por hacerlo los 10. Estoy con Zagan abierto y no me sale meldable la pestaña de descarga de Word. Será una nueva solicitud para completar. Puede que no le estés dando a la parte de información. Si te metes en información y en información de animales de compañía y colocas Moldavia, te debería salir este ASE. Si le haces doble clic al ASE, se te debería descargar el Word. Si aún así no se te descarga, tendrás que probar en ajustes de tu navegador para que te admita que se te descarguen archivos de esta página o pop-ups o alguna cosa de estas. Si necesita documentos SGAM y no me pone CVR, ¿debo siempre llenar el CVR? No he entendido la pregunta. Entiendo que te refieres al certificado veterinario de salud, a la hoja verde. A ver, como he comentado antes, siempre que hay un genérico, el CVS es obligatorio. Si los apartados se pueden atestar con un pasaporte, no es necesario. No sé si he solucionado tu pregunta, Sofía. Los anticuerpos de la rabia, si no los hemos tramitado nosotros, no podemos firmar la hoja pasaporte en la zona de anticuerpos. O sí, porque tenemos el certificado cual dice que puede viajar. A ver, la persona que le ha sacado sangre es la persona que tiene que rellenarlo en el pasaporte. Hay países para los que no es obligatorio cumplimentar este apartado, pero es procedente que sea. Lo procedente es que esta persona acude al veterinario que le sacó sangre y que le cumplimente el apartado del veterinario correspondiente.
Nos gustaría una aclaración sobre la validez de la vacuna de la rabia de Unicamp. Aunque no esté continuada, puede viajar ya que tiene una validez de 3 años. Tendría que abrir el CIMAVET para poderte contestar a la pregunta. Si no te importa, igual que la de Sofía del Reino Unido, la anotamos y te la contesto con tranquilidad con el CIMAVET delante, ¿vale? Un veterinario de fuera de la Unión Europea aplica una vacuna de rabia y emite un certificado oficial de la vacuna. ¿También se pierde la validez del test de anticuerpo para la rabia? No. O sea, salvo que se haya roto la pauta. Pero precisamente se está solicitando que se vayan vacunando para no perder la validez del test. Entonces, no, en principio no. Tiene que estar en el CSO, siempre. Pero si está en el CSO y está el test que tiene que figurar también en el CSO, no hay problema. La cartilla internacional numeral ucraniana sirve para fijar a Rusia. No, yo estoy muy poco al día, la verdad, de política, pero creo que Rusia no va a dar por buena una cartilla ucraniana. Vale. Nos quedan nada, uno. Cuando viaja a un país, sí. 2 palabras. No, para cuando viajes, vale, a ver, no todos el país. Hola, ¿me escucháis bien? ¿Se ha congelado? Sí, vea. ¿Me escucháis No, bien? ahora ya bien. Vale, lo de Rusia ha quedado claro, ¿no? Vale. Sí. Cuando un animal viaja, pero hace paradas en 2 países, vale, este es un tema. Este es un tema. Temazo. Este es un tema. Cuando el animal viaja a un tercer país, nosotros desde España solo podemos certificar el primer país al que va. Dicho de otra manera, si viaja, por ejemplo, a Colombia, en Colombia está 2 días, después va a Perú, en Perú está 3 días y después va a Argentina, yo no puedo certificar Argentina, yo certifico Colombia. Si el animal no va a salir, eso es en el caso de que el animal vaya a salir del aeropuerto, vaya a salir del avión. Si el animal está en zona aire haciendo una escala, ahí no os preocupéis. Siempre y cuando sea una escala y el animal no abandone la zona aire, no debería haber problema. Siempre le podéis preguntar al tercer país, ¿vale? En caso de duda, si fuera un país problemático. Pero si nos encontramos, sin embargo, con el caso de personas viajeras que quieren viajar por varios países con su mascota, les tenemos que comunicar que o bien plantean el viaje de otra manera, o bien su mascota no los puede acompañar, o bien se lo planifican muy bien y se han informado muy bien en los países a los que van a transitar y son conscientes de que nosotros certificaremos hacia el primer país y que de Perú y de Perú a Argentina. Eso conlleve con los costes que eso conlleve. Por desgracia, hoy a día de hoy no hay una forma más armonizada de tratar estos animales nómadas, vamos a llamarlos. Entonces, estos son casos en los que hay que transmitir al propietario pues que sus planes de viaje tendrán que ser modificados de forma acorde. A veces en el pasaporte, el veterinario que ha puesto la vacuna de la rabia pone que su duración es de 1 año cuando es de 3 años. La que pone el veterinario, ¿cuál es la fecha que ponemos certificado? ¿La que pone el veterinario o la real? Vale, esto también es un tema un poco polémico porque a veces hacemos excepciones y admitimos que sea trianual, sobre todo para evitar perjuicios al propietario. ¿Os acordáis que hablé antes de que primamos en la vacunación de la rabia? Pero en mi caso, que en Andalucía, y es probablemente el caso de otro veterinario, tenemos la costumbre de aplicarla de forma anual porque es obligatoria dentro de nuestra comunidad autónoma. Entonces, por eso que muchas veces los veterinarios lo colocan de esa manera. Por ejemplo, mi veterinaria vacuna a mi mascota, no sé si utiliza una anual o una trianual, pero la hace todos los años porque en Andalucía es obligatoria. Entonces, en este caso, si el tercer país no requiere una vacuna anual, hay terceros países, creo que, me voy a decir un poco lo loco, pero Japón, Costa Rica, creo que son países que requieren una vacuna de la rabia anual. En esos casos, pues sí, está bien hecho
Y muchas veces pues, el veterinario es conservador, no sabe a lo mejor a dónde va a ir esta mascota, pues lo pone anual. Pero si es el caso de que esta mascota viaja a un tercer país que admite las vacunas trianuales y la vacuna de la rabia fue aplicada indicando que es anual, nos vamos a la ficha técnica y vemos que en realidad es trianual, yo creo que es posible, tal vez Sandra me corrija, pero yo lo admitiría. Ahora, es cierto que si hay alguna duda o existe algún tipo de circunstancia excepcional por la que ese animal, por lo que sea, por motivos médicos, no se le pueda garantizar una duración trianual de la vacuna, ahí ya nos metemos en un terreno escabroso. Es difícil. Como siempre dice Sandra, caso a caso. En Cataluña no es obligatoria la rabia de momento, por lo tanto deberíamos poner validar en ficha técnica. Si va de vacaciones unos días en Andalucía, es válida, pues no vive allí. Bueno, pues eso, pero yo en mi caso, por si acaso, yo siempre lo hago anual. Esto es simplemente porque a mí me encanta la salud pública y yo antes de trabajar aquí, pues me encantaba todo el tema de la rabia. Comunicaros que en Andalucía, evidentemente no hay rabia, pero estamos muy cerca de Marruecos y oye, por aquí todos los días por el puerto entran, aunque de forma oficial no lo hagan, pero sabemos que a menudo entran mascotas desde Marruecos y no todas vienen bien reguladas. Así que recordad que somos la puerta de entrada de Europa, de África, y que allí la rabia está muy prevalente y que ya ha habido un caso en Melilla. Así que nunca está de más vacunar y nunca está de más pues, ser precavido. Lleva las 6. Bueno, el 666. La verdad es que sí, a raíz de este documento pues ha cambiado determinado protocolo de actuación. La verdad es que a nivel de por el 666 hasta donde yo se nos afecta. Por eso digo que a la hora de elaborar esta vacuna, válida o no es válida, nos ciñamos a lo que pide el tercer país y vayamos analizando caso por caso. Muy bien, Bea, pues no hay más preguntas. Si quieres... Solo hacer una apreciación a lo de la vacuna. Nosotros siempre la damos por válida, siempre que esté vigente. Si a partir de la segunda vacunación, como es en muchas vacunas, permite más de un año, para nosotros está correcto porque este animal está vacunado. Otra cosa es que hay que tener en cuenta, ojo, lo que pide el tercer país, lo que ha dicho Beatriz, e incluso que la vigencia o la validez de esa vacuna, dependiendo de la autorización en cada uno de los países, también cambia. Nos hemos encontrado una vacuna, pues no recuerdo si era la Eurican, que en Brasil solo le da una validez anual y no podía volver esa persona con su perro porque habían pasado 2 años. Sí, en España le daban una validez, me parece que era de 3 años, pero luego no le dejaban volver porque allí la autorización que hay de Eurican les decía que solo valía un año. Bueno, digo Eurican, pero no estoy segura de la marca. Creo recordar que era esa, pero no estoy segura. Entonces, eso hay que tener en cuenta muchas cosas, no tanto lo que se pide aquí, sino lo que te van a pedir allí. Exacto. Entonces, no sé si queréis que haga algún caso clínico, práctico, o preferís que termine la charla aquí. Los casos, salvo uno, son todos iguales que los de la anterior charla. Si queréis, me voy directamente al nuevo y lo hago rápidamente, o... Nos quedan 5 minutos, Bea. Lo que tú... Pues no sé, es lo más si nuevo y lo que realmente... ¿hay alguien conectado aquí en directo que le interese las aves? Porque es un caso de aves que no había metido. Y si no, pues si os parece bien, yo os proporcionaré el PDF para que lo podáis consultar y también podréis acceder a lo que hay escrito. Así que os agradezco vuestra paciencia, os agradezco de verdad la participación. Sé que no es fácil, que este tema sigue siendo muy complicado por el tema de los propietarios y tal, y que muchas veces nos cuesta trabajo separar la parte clínica de la parte puramente administrativa y que esto es muy tedioso y muy complejo. Y que igual que nosotros nos cuesta trabajo estar al día de esto y nos dedicamos a ello todos los días, vosotros que tenéis que compaginarlo con la clínica, sé que es árido y que es frustrante a veces,
pero bueno, yo creo que se consigue mucho más desde la comunicación, respirar 10 segundos antes de contestar a algún correo que a lo mejor no guste, no sé, nosotros también, es una práctica bilateral y que al final somos compañeros, que no somos ni nosotros con vosotros ni vosotros con nosotros, nos tenemos que ver como trabas o como obstáculos, sino como compañeros veterinarios. No sé si Muy bien, Bea. cala el mensaje. Bueno, la finalidad ¿no? es colaborar conjuntamente, ¿no? Trabajar en equipo y lo que estás haciendo. Yo creo que es de agradecer todo el trabajo que estás haciendo y bueno, y estas formaciones sirven para comprender y entender, ¿no? Las posibles dudas y problemas que pueden surgir, ¿no? Que ya es complicado de por sí, pues hacer estas formaciones yo creo que son básicas a las puertas de un verano que nos llega y que cada vez hay más movimiento de animales y tenemos que ser conscientes. Cataluña aún no es obligatoria la vacunación de la rabia, pero desde el Consejo estamos en ello, porque es la única comunidad autonómica que en España aún no es obligatoria la vacunación de la rabia. Pensaba que Galicia tampoco. Sí, Pues, sí, ya está, la decías. Sí, 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 sí. Pues de verdad, muchas gracias. Si se queda alguna duda en el tintero, me la pasáis. Muchas gracias. Al email que teníais, ¿eh? Al email del inicio de la presentación. Y nada, de verdad, aquí estamos. Esta es una charla, yo no quiero que sea un tochaco, ni sea os suelto la teoría, aunque al final la he soltado, pero quiero que sea más bien la puerta que tenemos abierta de comunicación más directa, sobre todo, como dices tú, de cara al verano, porque nosotros tenemos lo nuestro y vosotros lo vuestro y cada uno trabaja dentro de su casa a solucionar las cosas como puede. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Y Bàrbara, i bueno, deciros a Isandra. I bueno, vull agrair també a tots els veterinaris col·legiats que us heu clicat aquí, heu entrat en aquesta formació. Gràcies pel vostre temps, agraïu-vos. Ja sé que realment és complicat, però és una franja horària que hem intentat que us pugueu adaptar a tots els clínics que treballeu. I moltes gràcies a tots i a totes. Gràcies i bona tarda. Adéu. Adéu, bona tarda. Adéu.